Hola, mi nombre es Joana Barreto Montoya, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y el día de hoy quiero invitarlos a escuchar nuestro video podcast Al Revés y al Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. A partir de ahora tendremos grandes invitados con experticias en diferentes temas de derecho clásico y contemporáneo. Nuestros episodios los podrás encontrar en Spotify y en YouTube. Nos vemos pronto. Muy buenos días, mi nombre es Joana Barreto Montoya. El día de hoy nos encontramos desde la Facultad de Derecho para nuestro podcast, hablar un poco en nuestro podcast Al Revés y al Derecho. Y el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Eleonora Salazar en el tema sensibilizarnos ante el género. Doctora Eleonora, muy buenos días. Buenos días, doctora Joana. Muchas gracias por esta invitación y por empezar a ser parte de este proceso tan interesante y que precisamente se puede articular con la discusión, planteamiento que quiero plantear hoy de lo que es la sensibilización ante el género. Bueno, la doctora Eleonora Salazar es docente de la Facultad de Derecho hace aproximadamente 30 años. Es filósofa y bueno, doctora Eleonora, es un honor para nosotros tenerla en este espacio. La primera pregunta, ¿por qué es tan importante hablar de género? Bien, doctora Joana, gracias. Es muy importante hablar de género porque es una tarea de nosotros los académicos y los docentes responsabilizarnos ante la sensibilización de lo que al respecto se habla del género. Es decir, es una pedagogía de apropiarnos de los conceptos de las categorías y aplicarlos en la vida cotidiana. Termina siendo una forma para prevenir y para atender todo lo que tiene que ver con la violencia basada en género. Entonces, ok. Sí. Y entonces empezamos explicándole pues, a la audiencia qué es el género, doctora Eleonora. Digamos que antes de mirar por qué es el género, quiero resaltar que, de acuerdo a Naciones Unidas, cada 10 minutos muere una mujer en el mundo por violencia de género. Repito, esto es un informe de Naciones Unidas de noviembre del 24, porque ya las cifras de lo que llevamos recorrido del 25, pues por supuesto que han incrementado. Es decir, que es muy preocupante porque estamos a un primer cuarto, 6 meses, terminar un primer cuarto del siglo XXI y el incremento de discriminación, ¿no?, hacia el género lo que nos está dejando es unas cifras alarmantes frente a lo que es víctimas y sobrevivientes en el mundo. Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso, no? ¿Qué termina siendo finalmente el género? El género es un habitar en el mundo, es decir, todas las personas que habitamos en el mundo somos parte del género. Se ha venido generando una discusión a través de los estudios como la sociología, como la psicología, como la filosofía, como la antropología. Bueno, ¿y qué es el género? Entonces todos coinciden que el género es una categoría de análisis que permite comprender lo que son las actitudes, los valores, los símbolos, los comportamientos, ¿no?, que socialmente se van construyendo para marcar comportamientos de lo que es el varón y de lo que es la mujer. Entonces el género es más que una condición sexual, ¿no? Entonces se nace con un sexo biológicamente, que determina es hombre o es mujer. El género trasciende esta condición biológica y lo que termina diciendo es, un momento, somos una construcción social. ¿Quién hace esa construcción social? Pues la misma comunidad, el mismo entorno, la misma cultura va, digamos, construyendo
lo que quiere que sea el hombre y lo que quiere que sea, ¿no? La mujer. ¿Sí? Pero definitivamente sí, el género, en el género somos todos y en el género cabemos todos. Y en el género entramos absolutamente todos. Importantísima esa diferencia entre sexo y género, que realmente entonces el género como construcción social, el sexo como condición biológica, ¿no? Entendemos. Entonces, aquí viene mi segunda pregunta, doctora Leonora. ¿Por qué se afirma que la violencia de género es una manifestación de relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre hombres y mujeres? Bien. Digamos que esta discusión tiene sus inicios desde que las mujeres a través de la historia han querido expresar y manifestar las diversas formas de violencia a las que se han venido sometiendo. Es decir, es a través de grupos como feminismos, ¿no? O a través de comunidades como LGBTQ+, por ejemplo, o mujeres víctimas de violencia en un conflicto armado, o mujeres víctimas de violencia como periodistas, por ejemplo, que terminan siendo las voces para decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo que sucede es esa asimetría de una diferencia entre lo que precisamente se ha venido construyendo, es el hombre y es la mujer. Y esto está determinado por el poder. Es un tema de jerarquía, ¿no? Las sociedades definitivamente nos jerarquizamos. Y nos jerarquizamos de acuerdo a unas competencias, nos jerarquizamos de acuerdo a unas capacidades económicas, nos jerarquizamos de acuerdo a incluso las mismas capacidades y habilidades que puede tener cada persona. Y bueno, lo hemos visto, ¿no? Como aún todavía en pleno siglo XXI, como lo dije al comienzo, las culturas, todas las culturas en un momento, aunque pareciera que fuéramos matriarcales, pero muy en su génesis, ahí es una obediencia totalmente patriarcal, ¿sí? Y esto hace entonces que se marquen los esquemas del modo de ser de las personas y de las posiciones que empieza a llamarse como estereotipos. Entonces, aquí hay tres categorías importantes para mirar, que son los estereotipos, que son los estigmas y que es la discriminación, ¿no? Entonces, los estereotipos sabemos que son esas características, ¿no? Que se le atribuyen precisamente a lo que queremos que sea mujer y a lo que queremos que sea hombre. ¿Sí? Y cuando digo lo que queremos que sea, no lo hablo como un objeto, sino como esa condición de qué es lo que queremos construir, ¿bien? Por lo tanto, los estereotipos terminan siendo unos atributos muy generalizados y terminan siendo muy universales. O sea, terminamos siendo muy universalistas. O sea, no respetamos una monocultura, ¿no? Sino que queremos no hablar de interculturalidad, que es diferente, sino universalizar todos los comportamientos. Y vienen los estigmas, que ya terminan siendo esas valoraciones que nos causan tanto daño. O sea, emitimos juicios valorativos por cómo yo veo al otro. Entonces, el estigma finalmente termina siendo cómo yo estoy viendo al otro. Entonces, ¿cómo yo veo al otro? Pues cómo me han construido, cómo me han cultivado. Y ahí es cuando le estoy causando daño y ahí es cuando viene la discriminación, ¿no? O sea, lo excluyo de mi grupo, lo excluyo de mi condición cultural, lo excluyo de mis valores, pero al excluirlo no solamente lo estoy segregando, ¿no? Sino que le estoy despojando de su dignidad humana. Claro.
Y al despojarlo de su dignidad humana, ahí viene lo que usted, doctora Joana, maneja muy bien, el tema de los derechos, ¿no? Entonces, decía Hannah, tengo derecho a tener derecho a. Entonces, nosotras podemos decir, nosotras las mujeres tenemos derecho a que no nos despojen de nuestra dignidad y que no nos estigmaticen tanto. De manera que el tema de la discriminación, quiero, digamos, como cerrar esta idea con lo que nos dice Naciones Unidas. Y nos dice, es que definitivamente cualquier acto de violencia de género hacia la mujer, pues termina siendo no solamente un daño físico, psicológico, social, sino que termina siendo incluso una amenaza contra su libertad. Entonces mira que al comienzo hablábamos de por qué sensibilizarnos ante el género, porque es que esto es un tema de aprender a valorar nuestra libertad. Claro. Entonces, doctora Leonora, la violencia basada en género es un problema mundial, no es un problema única y exclusivamente de los países latinoamericanos o en Colombia exclusivamente, sino que podríamos decir que es un problema realmente mundial. Cuéntenos qué directrices, qué objetivos existen a nivel internacional para abordar esa violencia basada específicamente hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Sí, mira que es muy interesante tener claro que este es un tema realmente mundial. Cualquiera pensaría que en países desarrollados, potencia, esta situación no se vive, ¿no? Es decir, que hay una igualdad de género, es decir, que hay las mismas oportunidades, es decir, que están, digamos, como para todos los habitantes de ese territorio están en las mismas condiciones. Hay cifras enormes en Europa, por ejemplo, frente al tema de lo que es la violencia de género. Tan es así que la mayoría de estudios vienen de países no solamente de América, sino de Norte y de Occidente y de parte de Asia por la misma preocupación que hay. Lo que sucede es que en Colombia se articula muchísimo con todas las violencias de género que han sufrido las mujeres durante el conflicto armado, ¿sí? Y pareciera ser que esa sí es una violencia de género y se desconoce la violencia muy cotidiana, ¿no? Que podemos vivir, por ejemplo, aquí en Bogotá, en un medio de transporte llamado Transmilenio, o cuando vas a subir una avenida, una calle, en un supermercado, en un cine, en un baño. Bueno, digamos que son escenarios bastante concurridos, digámoslo así, por el tema de la violencia. Es tan importante el tema que desde Naciones Unidas, con una resolución en el año 1979, se crea la CEDAW. La CEDAW es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y ellos dicen, ojo, un momento, hay que revisar en cada país cómo se está abordando, ¿no?, las violencias hacia la mujer, hacia las niñas, hacia las adolescentes. Y cómo a su vez se está estudiando todas estas prevenciones y todas las, digamos, como las políticas, que en últimas es lo que ahorita miramos, se busca pueda hablarse de la sensibilización de género. Pero al mismo tiempo se articula también la Convención de Belén do Pará. Esta es una convención interamericana que precisamente habla de prevenir, habla de sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Finalmente es un tratado internacional que reconoce cómo la mujer a través de la historia, ¿no?, ha tenido que sentirse, ¿no?, menos que el sexo masculino, ¿sí? Y esto hace que en el artículo 43 de nuestra Constitución Política de Colombia se hable que
debemos garantizar los mismos derechos para los hombres y para las mujeres. No debería ser así, doctora Johanna. O sea, no deberíamos tener una ley que nos diga que debemos tratarnos, ¿no?, como iguales y que nos deben valorar, ¿no?, como un igual al otro, algo así como nos están diciendo. O sea, al mismo tiempo se está reconociendo. Tener que exigir esos derechos. Esos derechos, que son naturalmente. Y por eso es que viene la discriminación positiva. Entonces, la mujer tiene el 30% para que pueda participar en la parte pública. Entonces, si uno mira, uno dice, pero a ver, eso no debería suceder. Perdón, ni el 30 ni el 50, es que no debería existir. Todos los que habitan en este territorio tienen derecho a ser parte de convocatorias públicas, por ejemplo, ¿sí? O en las universidades, todavía hay universidades que el sesgo para estudiar ingenierías, por ejemplo, claro, está muy marcado por el sexo masculino. Hay un profesor en nuestra facultad que nos cuenta que cuando él estudió sociología, él era el único hombre, las demás eran mujeres. ¿Sí? Porque también las áreas del conocimiento están muy marcadas por estos estereotipos y muy sesgadas. Y hay una ley que también me impacta muchísimo, que es la 1257 del 2008, y nos dice que se deben dictar normas para sensibilizar, para prevenir y para sancionar las violencias y la discriminación contra las mujeres. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar normas para sensibilizar. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que tener normas que nos digan cómo yo debo, ¿no?, ver al otro o cómo debo relacionarme con el otro? ¿Sí? Aunado a eso, pues digamos que esa forma de abordarlas, que quisiera que nos hablara un poco sobre cómo abordar todas esas directrices y demás, también el enfoque diferencial desde el territorio, ¿no?, que es supremamente importante, porque no es solamente el enfoque diferencial de género por sí solo, sino también desde los territorios, sobre todo en Colombia, que tenemos una diversidad cultural, digámoslo así, y donde, como usted muy bien lo ha dicho, tenemos discriminación de género desde diferentes entornos. Los entornos son muy marcados, la discriminación igualmente, razón por la cual la discriminación positiva, como muy bien lo ha dicho usted, doctora, es tan importante en nuestro país, y digamos que los estudios jurídicos se han centrado en eso. Entonces, háblenos un poco de cómo abordamos nosotros esas directrices, teniendo en cuenta que Colombia, pues, es un país tan diverso. Bien, doctora Yana. Hay algo muy particular para poder abordarlo, y usted lo acaba de decir, es el tema del enfoque diferencial. Incluso se ha vuelto de moda hablar del enfoque diferencial, y eso es peligroso si no como lo decíamos al comienzo, nos apropiamos con toda la seriedad de lo que es el sentido del concepto. Porque el enfoque diferencial lo que está buscando es señalar cómo hay unas diferentes fuentes estructurales que empiezan a marcar lo que usted dice es el género, lo que es la etnia, lo que es la condición social, lo que son las capacidades, es decir, absolutamente lo que nos hace realmente a los seres humanos dentro de esta construcción social y dentro de nuestra construcción cultural, ¿cierto? Y este enfoque diferencial nos lleva definitivamente a que podamos abordar todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces lo estás diciendo, en nuestro territorio que es tan diverso, dentro de esa diversidad tenemos que reconocer muy bien, es un factor de riesgo, por ejemplo, para una mujer indígena, ¿no? Pero para una mujer indígena, no porque sea mujer indígena, porque además ya por el hecho de ser una mujer ya tiene un factor de riesgo, se le suma que es indígena, entonces ya es otro factor de riesgo. Y si no tiene un nivel, ¿no?, de formación académica que le permita poder llegar a tener más oportunidades, entonces ya es otro factor de riesgo, ¿sí? Y incluso dependiendo entre las mismas comunidades indígenas, hay una clasificación, entonces termina siendo otro factor de riesgo. Pero entonces
Y empezamos a sumar, ¿no? Entonces, si es empobrecida, si está en una zona urbana, pero estás en una zona rural, si tiene hijos o no tiene hijos. Es decir, Lo empieza, ¿no? muy bien, empieza a sumársele. ¿Cómo abordarlo? La sensibilización no es solamente porque leamos el dato, que nos causa bastante horror a todos nosotros. La sensibilización está en cómo formarnos en una perspectiva de género para construir las políticas públicas, para construir proyectos de desarrollo, para construir proyectos sociales. Pero en nuestro caso muy puntual y en nuestra sociedad, nosotros como académicos podemos trabajar la perspectiva de género en nuestros planes de estudio, en nuestros currículos, en nuestras clases diarias, en los eventos que nos ofrece la universidad como de bienestar. Es decir, sí podemos ser parte de la prevención y de la solución y de la que termina siendo una buena atención de la violencia de género. No estoy diciendo que todos nos tenemos que convertir en psicólogos o digamos, en los expertos. O sea, no es que tengamos que ser expertos para poderlo abordar, porque además eso es lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se asume que es una tarea única exclusivamente de la ciencia del derecho, ¿sí? Que tiene la ley, y la ley dice cómo debe comportarse para castigar y para sancionar. Esto no es un tema de castigo, esto es un tema de, yo insisto, de una pedagogía de la sensibilización en la que podemos educarnos para aprender y desaprender a cómo yo miro al otro, cómo yo puedo ver al otro como un igual. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctora Eleonora, lastimosamente. Nos gustaría más adelante poder profundizar en el tema. Algo que hay que rescatar es que creo que desde la academia nosotros podemos dar el primer paso, desde los docentes, desde los estudiantes, desde la misma institución, por supuesto. Creo que es el primer paso para hablar de enfoque diferencial, para hablar de discriminación y cómo poder, digamos que, abordar este tema. Doctora Eleonora, muchísimas gracias. Gracias, doctora Johanna, muy esperamos amable. tenerla muy pronto nuevamente Claro en este que sí. espacio. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio de la Facultad de Derecho, podcast titulado Al revés y al derecho.